Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, el gluten y las enfermedades autoinmunes. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, constantemente nos preguntan a nosotros sobre el gluten, los efectos que tiene el gluten o que pueden tener el gluten. El gluten es la proteína que contiene el trigo. Hay otros granos que tienen gluten, pero el grano principal que se utiliza en la sociedad de todos es el trigo, ¿no? El trigo está donde quiera, en el pan integral, en el pan orgánico, en el pan lo que sea, pero como quiera que sea, todo el pan, toda la harina, todo el trigo contiene gluten. El gluten no es nada más que como el 2% del peso total de lo que es el trigo, ¿no? Pero como quiera que sea, esa proteína está ahí. Y es un tipo de proteína que para muchos de nosotros es un alimento agresor. Hay una relación que se ha encontrado y cada vez se verifica más entre el consumo de gluten y las enfermedades autoinmunes. Voy a ir a la pizarra un momentito para explicar esto. Fíjense, miren. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama Guillain-Barré. Guillain-Barré es Guillain-Barré. Guillain era el doctor Guillain y el doctor Barré eran dos médicos que trabajaban durante la guerra en el año 1920, por allá la Primera Guerra Mundial, en el ejército francés, y observaron que varios soldados habían quedado paralizados, se habían tenido una parálisis parcial, ¿no? Y ellos fueron los primeros que observaron eso. Y básicamente el síndrome Guillain-Barré, que es una enfermedad autoinmune, nadie sabe por qué se produce, pero es algo que pasa donde el cuerpo, el sistema inmune se vuelve como psicótico. El sistema inmune es el sistema de defensa del cuerpo. Fíjese, el cuerpo humano tiene un sistema de defensa. Ese sistema de defensa, el sistema inmune, ya se sabe científicamente que donde principalmente reside es en el intestino. Se calcula que el 85% del sistema inmune reside en el intestino. Quiere decir que cualquier cosa que esté pasando en el intestino, en la parte digestiva, pues se va a afectar sobre la capacidad de defensa del cuerpo. Por eso muchos de los problemas autoinmunes de enfermedades extrañas como Guillain-Barré o como lupus o como esclerosis múltiple o otras enfermedades autoinmunes que son enfermedades donde el cuerpo se está atacando, inclusive el hipotiroidismo, que contiene Hashimoto's, que es un tipo de hipotiroidismo donde el cuerpo se está atacando la misma tiroides. O sea, el mismo cuerpo está atacando y destruyendo la tiroides, ¿no? Pues todas estas enfermedades autoinmunes tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que el sistema de defensa del cuerpo se ha vuelto psicótico. Psicótico es como loco. O sea, es un cuerpo que ahora ya no diferencia entre él mismo y el enemigo de afuera. Se supone que el cuerpo ataca lo que viene de afuera, que es enemigo. Pero cuando el cuerpo se empieza a atacar él mismo, pues es como un loco. Pues es un sistema inmune psicótico. Eso es lo que causa todo este tipo de enfermedades. Por ejemplo, Guillain-Barré, pues es una enfermedad donde el sistema nervioso se empieza a destruir porque el sistema nervioso se empieza a sobreexcitar. El sistema inmune ataca la capa de mielina, por ejemplo, los nervios, ¿verdad? Tienen una conducción eléctrica y eso tiene una capita como de una grasita que se llama mielina. Cuando el sistema inmune la ataca, destroza la capa de mielina, que es la grasita esa, y los nervios empiezan a hacer como cortocircuito. Y la persona empieza a perder la conducción electrónica, que es lo que hace que el sistema nervioso pueda conducir el dolor, las sensaciones, el calor, el frío, ese tipo de cosas. Así que básicamente, tanto en Guillain-Barré como en otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, esclerosis múltiple es lo mismo. El sistema inmune ataca la capa de mielina, ahora no del sistema nervioso de abajo, sino del cerebro, de la vértebra que baja, ¿no? En Hashimoto's, pues, que es de la tiroide, ¿verdad? Pues el sistema inmune está atacando la tiroide como tal y le empieza a hacer nódulos y la está destruyendo básicamente. O sea, que el cuerpo, en vez de atacar los enemigos de afuera, se está atacando él mismo, se está atacando él mismo, se está atacando él mismo. Ahora, eso ocurre principalmente cuando está entrando algún
agente agresor al cuerpo. Por ejemplo, uno de los agentes agresores principales es el gluten. El gluten, que es la proteína que contiene el trigo, hay mucha parte de la población que es intolerante al gluten. Si usted quiere saber si usted es intolerante al gluten, pues consígase un glucómetro. Usted puede ir a hacer un laboratorio, es un poquito caro, o conseguirte un glucómetro, como lo usan los diabéticos, lo consiguen en cualquier farmacia. Se toma el azúcar antes de comer, come algo con gluten, pan, harina, pizza, lo que sea, y se mide la glucosa 2 horas después. Si esa glucosa 2 horas después está por arriba de 130, garantizado, el gluten es un alimento agresor a su cuerpo. Así que básicamente todas estas enfermedades autoinmunes, Guillain-Barré, lupus, esclerosis múltiple, hipotiroidismo Hashimoto, todas ellas tienen una misma característica. Todas son distintas, pero todas son un sistema inmune psicótico, un sistema inmune que se ataca el mismo. Es como si usted se suicidara, ¿sí? El cuerpo se está atacando el mismo. Y todo eso tiene que tener algún agente agresor. Uno de los agentes agresores principales que se ha encontrado es el gluten. El otro es el maíz, pero eso lo vamos a dejar para otro episodio. Pero esto se lo comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.